Muy bienvenidos todos, de nuevo también a los que están en las redes. Muy bienvenido. Esperemos que ahí donde te encuentras, en tu salón, en tu casa, puedas unirte a nosotros, recibir la palabra, tener la Biblia ahí a mano con tu cuaderno y en esta mañana ser alimentado y ser bendecido. Te invito a que puedas coger tu Biblia y buscar un libro. Efesios. El libro de Efesios. Bueno, queremos dar gracias a Dios. Esto es también algo que Esther quiere expresar por el cuidado que Dios ha tenido con nosotros en estas 4 semanas pasadas. Él nos ha guardado en los viajes y también nos ha provisto una necesidad importante que todos tenemos, que es la necesidad del descanso. Entonces quiero agradecerle al Señor públicamente por ello y también muchas gracias a cada hermano que sirve para que el pastor pueda salir y atender la iglesia, la predicación y otras tantas cosas, cada uno de los que estáis sirviendo y ocupando su lugar en diferentes áreas, ¿no? Cada una de ellas es importante. Muchas gracias. Queremos decirles, hermanos, que les amamos, les hemos echado de menos en todo este tiempo, ¿verdad? La iglesia, la familia, les amamos con todo nuestro corazón y aquí seguimos para servirle al Señor y a vosotros. Amén. Y os agradecemos vuestras oraciones. Vemos por delante un tiempo nuevo en la gracia y en la misericordia del Señor y confiamos, ¿verdad?, que el Señor, que es el pastor, nos va a guiar y nos va a dirigir si tenemos corazones dóciles, ¿no?, para lo que Él quiere hacer. Muy bien. Hoy comenzamos una serie de 10 domingos sobre esta epístola tan importante que es la epístola a los Efesios. Y creo que en los tiempos que estamos viviendo, la pandemia sin duda ninguna ha afectado a la iglesia en diferentes formas, en diferentes maneras y también la ha ayudado a extenderse, a darse a conocer, evidentemente, pero creo que es muy importante, veo la necesidad para nosotros como iglesia local de tener una perspectiva bien clara de la iglesia, ¿no? La iglesia es el centro del plan de Dios. Todo lo que Dios va a hacer en la humanidad, todo lo que va a pasar en la humanidad tiene como centro la iglesia. Y para mí ese es el misterio, hermanos, que estando formada la iglesia por ti y por mí, por personas que éramos pecadores, personas que éramos rebeldes, que éramos ajenos a Dios, que estábamos separados de Él, Él nos salva, ¿no? Él nos rescata, Él nos libera, Él nos cambia y decide hacer con nosotros cosas tan grandes y tan maravillosas. Este verano nos invitaron a conocer los Alpes suizos y nos acercamos a esa zona. Es una zona del país muy bonita. El Señor nos dio unos días de sol estupendos, pero tuve una experiencia que creo que nos puede ayudar a lo que queremos hacer con Efesios, ¿no? La experiencia es esta, ¿no? Llegas a una zona que son montañas de 3.300, 4.600 metros, muy altas, ¿no? Todo lo que son los Alpes, y las carreteras discurren por el valle, ¿no? Donde están los lagos, por ahí van las carreteras. Entonces, cuando estás caminando por la parte del valle, por la carretera, por el lago, por los pueblecitos, miras hacia arriba, ¿no? Y ves que esos montes son enormes, son impresionantes. Y te conmueves, empiezas a alabar al Señor, ¿no? Por la grandeza de la creación, por los colores tan bonitos, ese verde, los árboles, el azul que tiene los lagos, las vaquitas que están por ahí, etcétera, etcétera. Pero luego tuvimos la experiencia de subir, ¿no? Subir hasta 3.300 metros. Hacía un frío que pelaba. Y ahí entonces tienes otra visión de las cosas. De repente, desde esa enorme altura, miras hacia abajo y empiezas a ver que esas montañas que tú abajo las veías que parecía que eran pequeñitas, te das cuenta que son inmensas, o sea, son enormes, ¿no? Y que ese lago que tú veías abajo, tan grande, a la misma altura, es pequeñito desde arriba, ¿verdad? Entonces te cambia completamente la perspectiva. La altura hace que tú puedas ver el paisaje, ver las montañas, ver todo eso muchísimo más grande, ¿no? Muchísimo más maravilloso. Y Efesios es eso. Pablo se eleva espiritualmente y empieza a ver la iglesia, empieza a ver lo que la iglesia es, lo que la iglesia significa y lo que la iglesia ha sido llamada a hacer desde la altura espiritual para darnos una perspectiva correcta. Y lo cierto es que como iglesia todavía estamos en un proceso
de trato de Dios, ¿no? De perfección. Estamos en obras, diríamos así, todavía. Todavía hay manchas en nosotros que el Señor está limpiando y trabajando, porque la iglesia, recuerda, está compuesta por hombres y mujeres en proceso de restauración. Nunca se nos olvide eso, ¿sí? Aquí todos estamos en un proceso de restauración y de santificación, pero Él ha decidido que la iglesia es su cuerpo, ¿no? Que es el instrumento que Él va a usar para cumplir sus planes y sus propósitos eternos, que tienen como fin la reconciliación de los hombres con Dios y también entre ellos mismos, ¿no? Y Pablo aquí nos da una perspectiva celestial, una perspectiva muy profunda, ¿no? Muy proyectando todo el plan de Dios de una forma magistral, de una forma maravillosa, descubriendo la identidad que tenemos como iglesia, la misión y también cómo es la nueva vida de aquellos que formamos la iglesia y que se han reconciliado con el Señor. Entonces, si tienes Efesios ya abierto, vamos a leer algunos versículos para introducir esta epístola. El primer lugar donde vamos a leer es Efesios 3. No todas las citas van a estar en la pantalla, algunas sí, otras no. Efesios 3, del 10 y 11, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, fíjate, hermano, el Señor nos transforma a nosotros cuando conocemos a Cristo. ¿Y para qué lo hace? Pues sencillamente porque el Señor quiere traer su reino al País Vasco, quiere traer su reino a España. ¿Y cómo lo va a hacer Él? Lo va a hacer a través de nosotros. Él trabaja con nosotros, nos transforma a nosotros para que a través de nosotros, su iglesia, Él pueda transformar, salvar esta tierra. Así que yo te invito a que de hoy en adelante puedas leerla de corrido. Son 6 capítulos, duran 7 minutos. De corrido puedas leer toda la epístola varias veces. Eso te va a ayudar un montón antes del próximo domingo, ¿verdad? El tema de esta epístola es este: ricos en Cristo. Hemos sintetizado todo lo que la epístola contiene en esta frase: ricos en Cristo. Cuentan una vez que en la calle la policía encontró a un niño desnutrido y les dio tanta pena ver el estado del niño que la policía le llevó al hospital. Ella en el hospital lo primero que hicieron fue bañarlo, le pusieron ropa limpia y le asignaron una cama. Y para empezar a ayudarle, lo que hicieron fue traerle una bandeja con comida. Y en el centro de la bandeja había un vaso de leche, ¿verdad? Cremosa y atractiva. Al niño le empezaron a brillar los ojos mientras miraba aquel vaso de leche, ¿verdad? Y al extender su mano para coger el vaso, se detuvo y mirando fijamente a las enfermeras les hizo esta pregunta que les quebrantó el corazón: ¿puedo tomarme todo el vaso entero? Era obvio que en su hogar había muchísima escasez. Pero a veces, como creyentes, nos puede llegar a pasar esto también, ¿verdad? Que vivamos como pobres, habiendo sido hechos ricos en Cristo, ¿verdad? Y creo, hermanos, que en este tiempo es tiempo para experimentar todas las riquezas que tenemos en Cristo, para no vivir como pobres, como inmaduros y como ignorantes, sino que Dios nos ha llamado en Cristo Jesús a vivir como lo que Él nos ha hecho. Él nos ha hecho ricos en Él, Él nos ha llamado a la madurez y nos ha llamado a vivir también en su sabiduría, en esa sabiduría que Él preparó para nosotros. Entonces, lo que vamos a compartir esta mañana tiene 2 partes. La primera parte es una introducción a la epístola. Para poder entender esta epístola y sacar todas las enseñanzas espirituales, tenemos que situarla, ¿verdad? ¿Cuándo se escribió? ¿Quién la escribió? ¿Dónde estaba la iglesia de Éfeso? Etcétera, ¿verdad? Y vamos a exponer hoy solamente 2 versículos. Capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2. Entonces vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana porque somos tu iglesia. Porque tú nos has escogido, nos has llamado, nos has apartado en Cristo Jesús para ser tu iglesia y para ser tu pueblo. Hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos reveles, que nos ayudes a descubrir
la identidad que tenemos como iglesia, la valía que tenemos y el propósito, Señor. Que esta epístola sea una revelación que transforme nuestra vida de iglesia, que transforme nuestros corazones y que nos disponga, Señor, para llevar tu palabra a los que no te conocen como tú has establecido en tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, varios rasgos importantes. El primero, ¿quién es el autor de esta epístola? Pues en el capítulo 1, versículo 1 dice Pablo, ¿no? Y también en el capítulo 3, versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo. Entonces es bien fácil, ¿no? Pablo es el autor de esta epístola, ¿vale? ¿En qué fecha y en qué lugar lo escribió? Bueno, si leemos completamente el capítulo 3, versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, ¿no? Deja ver bien claro que esta carta la escribió desde la prisión. Es una de las 4 cartas de prisión que Pablo escribió, evidentemente. Ahora, nos dice al final de la carta que él, como siempre, escogió a un portador. Alguien, no existía correos. Alguien tenía que coger personalmente esa carta y llevarla a sus destinatarios. Y la persona, en este caso, que lo hizo fue Tíquico, ¿vale? Puedes avanzar ahí conmigo al capítulo 6, versículo 21 y 22. Y fíjate lo que Pablo les dice al despedir la carta, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para este mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Así que Tíquico se hizo portador de esta carta y posiblemente también de la carta a los colosenses, ¿sí? Y es posible que ambas cartas, Efesios y Colosenses, fueran escritas al mismo tiempo y en el mismo lugar. Y por las conclusiones de Pablo podemos sacar en claro que estaba prisionero, arrestado en Roma. ¿Sí te acuerdas que Pablo apeló al emperador y le tocó ir a Roma para ser juzgado? Entonces no le metieron en una prisión común con un montón de presos, sino que le permitieron estar en una casa privada alquilada, y allí en esa casa él estaba con las esposas puestas en su brazo y en la de un soldado romano. Así es como lo hacían, pero tenía otra mano libre para poder escribir las cartas, ¿verdad? Y entendemos que esa fue la situación. Pablo, estando en una casa alquilada en Roma, preso, escribió esta carta a los Efesios, ¿verdad? Cuando leemos Hechos de los Apóstoles, si vas conmigo ahí al terminar, Lucas nos da este detalle. Es Hechos capítulo 28, versículo 30. Fíjate el detalle que nos da Lucas acerca de la condición en la que estaba Pablo en ese momento. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Bien, ok, así que ya sabemos cuál es la fecha. Posiblemente estamos hablando del año 62, entre el año 60 y el año 62 después de Cristo. Ahora, la ciudad, Éfeso, ¿qué era esta ciudad? ¿Qué importancia tenía esa ciudad en aquella época? Bueno, Éfeso, lo ven aquí en este mapa, no sé si más o menos lo ven, aprecian el mapa, más o menos se aprecia el mapa, ¿verdad? Aquí pueden ver una parte de todo el Mediterráneo, norte de África, Israel. Bueno, Éfeso era la capital de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ¿sí? Lo que hoy es Turquía. Entonces, había 3 ciudades importantes en esta zona, ¿verdad? La más importante era Roma, que no aparece aquí, la otra era Alejandría, que estaría más o menos por aquí, y la otra era Éfeso. Eran las ciudades más populosas, más importantes y que tenían un mayor movimiento tanto político como financiero y religioso, ¿verdad? Entonces estaba situada, como veis, Éfeso en el extremo de Asia Menor, ¿no? Asia Menor es todo esto, él estaba en el extremo, pero realmente Éfeso es la capital de Asia Menor, ¿no? Ahora Turquía tenía acceso al mar Egeo, como veis ahí, y se había convertido en un centro muy importante a nivel político, a nivel comercial y a nivel religioso. ¿Por qué? Porque era un enclave estratégico. Es decir, si una persona quería ir de Roma, que está aquí, y quería ir a Asia, tenía que pasar por Éfeso, sí o sí.
¿no? Era un sitio estratégico, un enclave estratégico en la ruta, bien fuera terrestre o marítima, entre Roma y el Oriente. También tenía Éfeso un puerto importante en la bahía y le llamaban la puerta de Asia. Y una fuente muy importante que tenía Éfeso de ingresos tenía que ver con un templo, el templo de Diana o de Artemisa, que era la diosa de la fertilidad. Fijaros, este templo, nos dicen los arqueólogos, era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Y de hecho en aquella época se consideraba una de las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? Entonces ese templo hecho de mármol blanco y la diosa eran venerados no solamente por Asia y por Éfeso, sino dice aquí el Hechos de los Apóstoles que por todo el mundo, ¿verdad? El templo era magnífico, era algo muy llamativo, lleno de columnas, los materiales, etc. Y en el centro de todas las columnas tenían la estatua de la diosa, ¿no? A la cual adoraban, ¿verdad? Éfeso, además de este templo, tenía también un anfiteatro que sentaba para entonces 25.000 personas. Fijaros, 25.000 espectadores, tenía un estadio y la calle mayor de la ciudad, la calle más importante, estaba pavimentada con columnas de mármol. Entonces, imaginaos qué ciudad más espectacular. La vida comercial de esta ciudad era rebosante, era pues muy activa, evidentemente, y tenía mucho que ver con el turismo. Había mucha gente que iba a Éfeso por turismo también y por motivos religiosos, ¿no? Acudían a adorar a la diosa, como vamos a ver ahora en Hechos, ¿no? Además de esta diosa, fijaros, la ciudad de Éfeso adoraba al emperador y adoraba a otros 50 dioses. O sea, había una actividad religiosa impresionante y el otro aspecto importante, era una ciudad donde había muchísima magia, espiritismo y hechicería. Así que imaginaos qué mezcla espiritual tenemos aquí. Tenemos un cóctel, ¿verdad?, impresionante. Y en cuanto a los habitantes, Éfeso tenía 300.000 habitantes. Para esta época, hoy decir una ciudad tiene 300.000 habitantes, bueno, no es nada, ¿verdad? Pero para esa época realmente era una ciudad bien populosa, solamente comparable con Roma y con Alejandría. Vale, ahora vamos a situarnos. ¿Cómo fue el ministerio de Pablo en Éfeso? ¿Verdad? ¿Cómo fue su ministerio? Acordaros que siempre que nosotros queremos conocer bien una epístola, necesariamente tenemos que ir a Hechos de los Apóstoles. ¿Para qué? Para saber cómo esa iglesia se plantó y se estableció. Nos lo dice Hechos. Y luego Pablo se dirige a las diferentes iglesias, como en este caso, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ir a Hechos juntos, a Hechos capítulo 18 primero. Es la primera vez que Pablo visita esta ciudad, está terminando su segundo viaje misionero. Y sabéis que Pablo tenía siempre la misma estrategia. Primero iba a la sinagoga, primero iba a hablar a los judíos, ¿de acuerdo? Capítulo 18, 19 al 21. Y fijaros lo que le pasó aquí en la primera visita. Dice, llegó a Éfeso, los dejó allí, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Estamos al final del segundo viaje. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Y en Éfeso luego vino Apolos, que era un tremendo maestro, con Priscila y con Aquila, mientras Pablo estaba en Antioquía. Pero Pablo cumplió su promesa, Pablo volvió en el tercer viaje misionero. Lo leemos ahí en Hechos 19. Vale, no voy a leer todo el capítulo, pero sí quiero sintetizar un poquito lo que sucede aquí en este capítulo, ¿no? Pablo llega a Éfeso ya para quedarse, ¿no? Y se encuentra primero con ciertos discípulos y les hace una pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y se asombra Pablo de que la respuesta que le dan es: si no sabemos ni lo que es el Espíritu Santo. Entonces Pablo empieza a cimentarles en la fe, ¿no? Les comparte el Evangelio. Y les dice: ¿en qué bautismo tenéis? El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, y les lleva al bautismo de Jesús. Ora por ellos, les impone las manos y reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Y dice, hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total 12 hombres. Y Pablo luego entra en la sinagoga, era su estrategia siempre. Entra en la sinagoga, les habla a los judíos y dice que estuvo durante 3 meses persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero, ¿qué ocurrió?
tristemente lo que ocurría muchas veces, le rechazaron. Los judíos no querían el evangelio, no querían reconocer a Jesús, y dice que Pablo, con los que habían creído, se apartó, imaginaos, y hace una estrategia en Éfeso para predicar que no había hecho en otros lugares, ¿verdad? Nos dice aquí en el versículo 9, al final, nos dice: se separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea, alquila una escuela, alquila una academia, ¿no? Él sabía, ¿no? Tenía esa sabiduría, Pablo, para cómo llegar con el evangelio en cada sitio de una forma diferente. Alquila una academia y empieza a dar, digamos así, lecciones, ¿no? Y sus lecciones, el tema era el evangelio. Compartía el evangelio con las personas. Ahora, es asombroso, hermanos, lo que pasó aquí, ¿verdad? Dice, estuvo como 2 años, de tal manera que todos los habitantes, o sea, Éfeso era una ciudad populosa, todos los habitantes se enteraron del evangelio, oyeron el evangelio, escucharon el evangelio, y el versículo 11 dice: Dios hacía milagros extraordinarios. O sea, en un lugar de hechicería, de espiritismo, donde había tanta gente engañada por el diablo, ¿verdad? En un lugar así, Dios se manifestó con poder en la verdad, en el evangelio, y respaldó la predicación de Pablo, ¿verdad? De tal manera, dice, aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malignos salían. ¡Wow! Fue un tiempo de tremendo avivamiento, 2 años predicando el evangelio, pero respaldado con poder, con milagros y con señales. Y nos cuenta el incidente de los hijos de Esteba, personas que quisieron imitar a Pablo, pero el diablo les dijo: yo no os conozco a vosotros, y les dio una soberana paliza, y salieron de allí, ¿verdad?, heridos y lastimados. Ahora, un detalle bien interesante, y es: ¿qué pasó con los que practicaban la magia, el espiritismo, la hechicería, y se convirtieron? Dice que muchos de ellos, ¿verdad?, se convirtieron. ¿Y qué hicieron? Experimentaron liberación. Y esto es importante que tú lo sepas. Cuando tú practicas espiritismo, hechicería, el horóscopo, etcétera, necesitas experimentar liberación. Liberación, ¿verdad? Y aquí la liberación es muy clara, ¿verdad? Primero, confiesan sus hechos específicamente. Segundo, rompen, queman, destruyen todo lo que tenga que ver con esa práctica. Toma nota de esto, ¿verdad? Hay estampitas, hay jarabes, hay asuntos que tienen que ver con santería, que tienen que ver con espiritismo, que tienen que ver con todo eso, y eso tiene que ser destruido, ¿verdad? Y dice que en este caso quemaron tantos libros de magia que el precio era de 50.000 piezas de plata, o sea, una cantidad impresionante, ¿verdad? Y fueron libres, fueron liberados, y nos dice que en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta hechicería, brujería y espiritismo, la palabra de Dios prevalecía. Es como el aceite, ¿verdad?, que está sobre el agua, ¿no? La palabra de Dios se estableció en Éfeso, prevaleció de una forma poderosa, de una forma grande. Bien, y después nos habla de un alboroto, ¿no? O sea, el evangelio tuvo un impacto tan grande en la ciudad que afectó a la economía de la ciudad. ¿Por qué? Porque Pablo empezó a predicar en contra de la idolatría, y esta ciudad veneraba a su diosa, era intocable, ¿verdad? Como pasa en España con algunas vírgenes. No le toques a la Virgen del Brezo, ni le toques a la otra virgen, porque ha sido toda la vida, es la virgen de esta capital, de este pueblo, y es intocable, ¿verdad? Pero Pablo predicó el evangelio y esas fortalezas cayeron. ¿Y qué pasó? Que afectó a la economía y al negocio, y se formó un tremendo alboroto. Un tremendo alboroto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que vivían de ese negocio, ¿no?, que traía tanta maldición y tanta esclavitud a miles de personas, ¿verdad?, se les fue el negocio, se les arruinaba el negocio, ¿no? Y vemos cómo Dios aquí opera, la gente se reúne de una forma tumultuosa, y uno de los magistrados interviene, ¿verdad?, y trae paz a la situación. Y Pablo dice, después de haber cesado el alboroto, llamó a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Bien, entonces Pablo sigue su viaje, pero pasadas unas semanas convoca a los ancianos. Es el otro momento de administración, capítulo 20, del 17 al 38, ¿verdad? Convoca a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Era una iglesia grande, seguramente era la iglesia más grande de todas las que Pablo plantó. Ya tenía ancianos que eran los que gobernaban la iglesia, pastores, y les reúne y les hace, como sabía que no iba a volver a verles, les hace una advertencia bien clara
de lo que es la iglesia, de las luchas que la iglesia tiene, de lo que es el trabajo pastoral. Les dice, durante 3 años de día y de noche, fijaros, no he cesado de compartiros todo el mensaje del Evangelio, ¿no? Pablo habla de que cuiden el rebaño, de que prediquen la palabra, y les habla también a nivel profético de lo que iba a pasar en un futuro. Se despide de ellos y les deja. Bien, entonces ese fue el ministerio de Pablo en Éfeso. Ahora, cuando habían pasado casi 10 años, Pablo escribe esta carta, ¿no? ¿Y qué quería Pablo? Quería compartirles las grandes verdades sobre Cristo y sobre la iglesia. Esta iglesia floreció de una manera muy robusta. Los ancianos siguieron adelante con la iglesia, y Pablo de hecho nombró a Timoteo más adelante como supervisor apostólico allí. Bien, entonces eso ya nos sitúa un poquito cómo fue la administración de Pablo en esta iglesia. En quinto lugar, ¿cuál es el trasfondo de la epístola? ¿Verdad? Efesios es una de las cumbres de la revelación bíblica. Sin duda ninguna, de todas las epístolas del Nuevo Testamento, Efesios es una de las cumbres de la revelación y tiene un lugar único entre todas las epístolas, yo diría con Romanos y con Hebreos, ¿verdad? Ahora, es una epístola que no nace de la controversia doctrinal. Por ejemplo, Colosenses tiene un problema doctrinal, y es que creían que Cristo era un ángel mayor, pero no le reconocían como el Hijo de Dios. Entonces Pablo tiene que poner en orden esas doctrinas falsas. Corintios, por ejemplo, tiene un problema de conducta, de inmoralidad en la iglesia. Entonces en Efesios no hay ni problemas de conducta ni problemas de doctrina, sino que es una epístola que nace de los tiempos de oración profunda de Pablo en la prisión, y Dios le revela con mucha altura, ¿verdad?, lo que es la iglesia, ¿no? Sí es cierto que tiene muchas afinidades con Colosenses, porque Pablo se cree que la escribió pensando que fuera una epístola que rotara de una iglesia a otra, ¿verdad?, de todas las iglesias de Asia Menor. Bien, ¿cuál es el propósito por el cual Pablo escribió Efesios? Vamos a ir al capítulo 1, por favor. Capítulo 1, del versículo 15 al 17. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Te acuerdas lo que te he dicho antes? No tenemos que vivir ignorando. Él dice, Pablo dice, yo le pido a Dios que le abra vuestro entendimiento y que tengáis sabiduría, ¿no?, de lo que el Señor quiere hacer con vosotros como iglesia. Así que es una epístola que está llena del deseo de Pablo para que crezcan en la fe, en amor, en sabiduría y en revelación de lo que Dios quiere hacer a través de ellos. Te hago una pregunta directa a ti. ¿Has venido hoy? ¿Estás dispuesto a comenzar de nuevo esta etapa con el deseo de crecer? ¿Cuántos, hermanos, cuántos están deseosos de más de Dios? Eso es tan importante. Señor, quiero conocerte más, quiero servirte más, quiero entregarme más a ti, quiero experimentar más todo lo que tú has preparado para mi vida. Eso es tan importante. Tú sabes, porque cuando yo me dispongo, cuando yo extiendo mi mano a Dios, cuando le busco de todo corazón, ¿qué crees que hace Él? ¿Me deja ahí plantado y pasa de mí? No, amén. Él me da, Él me escucha, Él me oye, Él me da crecimiento y ensanchamiento en Él. Bien, entonces Pablo está diciéndoles a los receptores de la epístola, a nosotros también, esto, ¿verdad? Somos llamados a crecer en fe, en amor, en sabiduría, en revelación de la gloria de Dios, para que vivamos de una forma digna con Jesucristo. O sea que Pablo procura fortalecer su fe y también los fundamentos espirituales, ¿no?, revelándoles en la epístola cuál es el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús para la iglesia, pero también para cada uno de los creyentes, ¿no? Toda la carta realmente explica cuál es la naturaleza y el propósito de la iglesia. Como digo, recalco esto, es una visión celestial, es una visión desde las alturas, es una visión profunda, ¿verdad? De hecho, Pablo llega a decir que la iglesia es el misterio de Dios. Y usa 3 imágenes que las vamos a ver muy potentes, ¿verdad? La primera, que es el cuerpo de Cristo. La segunda, la tenemos aquí, que es la familia de Dios. Y la tercera,
que somos la esposa de Cristo. Amén. Imágenes muy, muy poderosas para que entendamos realmente lo que es la iglesia. ¿Y sabes por qué, queridos hermanos? Porque hay veces que nos quedamos mirando los problemas, las dificultades. Mi hermano, ¿verdad? Que no se lleva bien conmigo, el otro que no me cae bien, el otro que me pisó el dedo del pie, ¿verdad? Y perdemos, nos enredamos en todo eso y perdemos de vista lo que es la iglesia, lo que significa la iglesia, lo que tú eres en la iglesia, ¿no? El papel de Dios para ti. Por eso estas tres imágenes son tan importantes. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y el cuerpo de Cristo tiene miembros, muchos miembros, diferentes miembros y diferentes dones. Somos la familia de Dios. Hay una relación por la sangre de Jesús. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Amén. Nos ha lavado una misma sangre y somos la esposa de Cristo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. La iglesia, hermanos, no es un edificio, no es un local, es un organismo vivo con numerosas funciones tal como el Señor las ha designado. Bien, quisiera hacer una visión panorámica, es el punto 7 de la epístola. Fijaros, el Nuevo Testamento, si nosotros lo resumimos, lo reducimos a una pildorita, consiste en esto, ¿verdad? Una parte del Nuevo Testamento dice cómo el Señor redime a las personas, ¿sí? Y la otra parte dice cómo deben vivir los que han sido redimidos. En síntesis, ¿vale? Cómo Dios nos salva, nos redime, ¿no? Y la otra parte es cómo tienen que vivir, cómo tenemos que vivir los que estamos redimidos. Entonces, Efesios son 6 capítulos y tiene 2 partes. Esto es sencillo para que tú lo tengas en la cabeza y no te pierdas. La primera parte nos habla acerca de eso, cómo el Señor nos ha redimido. Y la segunda parte nos habla es algo práctico, cómo vivir la vida de redimido. La primera parte, que es la doctrina, cómo Dios nos ha redimido, va del capítulo 1 al capítulo 3, son 6 en total. Y la segunda parte, del 4 al 6, nos habla de las conductas prácticas, ¿no? Que tenemos que vivir como cristianos redimidos. Bien, entonces vamos a tratar de hacer un cuadro breve, una semblanza breve del capítulo 1 al 3. Fijaros, el capítulo 1, estás ahí conmigo, se abre con un cántico de alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo empieza, exclama, ¿verdad? Se llena de gozo y es un canto magnífico, es un himno de alabanza que que va del capítulo 1, versículo 3 al 14. Quizás, hermanos, puede ser que estos versículos los podamos catalogar como uno de los pasajes más profundos de todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Alaba al Padre porque nos ha elegido, porque nos ha predestinado, nos ha adoptado como sus hijos. Alaba al Hijo porque nos ha redimido con su sangre. Y alaba al Espíritu Santo porque nos ha sellado, ha puesto sobre nuestras vidas un sello que nos da garantía de que la salvación que tenemos va a llegar a toda su máxima plenitud y realización, ¿verdad? Y Pablo nos dice en esta parte doctrinal que la redención es por gracia, por medio de la fe en Cristo, quien reconcilia al pecador consigo mismo y que nos reconcilia a unos con otros también, ¿verdad? Y además, fijaros, nos dice que nos une a un cuerpo que es la iglesia, ¿no? El cuerpo de Cristo, a todos aquellos que hemos sido salvos, y que la meta última de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Esa es la parte doctrinal, del 1 al 3. Y luego viene la parte práctica, ¿no? Cómo vivimos cuando estamos redimidos. Va del capítulo 4 al capítulo 6. Y lo que hace Pablo ahí es darnos instrucciones prácticas, ¿no? Cómo vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Hay 35 directrices, ya las vamos a ver una por una. Fijaros, pero varias conductas que Pablo acentúa aquí son las siguientes, ¿verdad? Que el redimido es una persona nueva que vive una vida de pureza y de separación del mundo, que somos llamados a vivir en unidad en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? De acuerdo a nuestra vocación, y que tenemos que ser solícitos en guardar esa unidad del Espíritu. Nos habla también de que en la vida práctica debemos de andar en amor, y nos habla del cambio que tiene que haber en las relaciones, fijaros, ¿verdad? Efesios habla muy claro del matrimonio, cómo nos tenemos que relacionar el esposo y la esposa. Eso es algo bien práctico, ¿verdad? Bien práctico. Después habla cómo tienen que ser las relaciones entre los padres y los hijos. Y en tercer lugar habla de las relaciones laborales, cómo me relaciono yo con mis jefes. ¿No les parece práctico? A mí me parece tremendamente práctico, ¿verdad? Porque ahí vemos que la Biblia
es un manual de vida. La Biblia me enseña en áreas tan importantes como mi matrimonio, cómo tengo que tratar a mi esposa, cómo la esposa tiene que tratar al esposo, de una forma práctica, ¿verdad? Me enseña con los hijos. A veces tenemos situaciones con nuestros hijos que no son fáciles de llevar, cambios que tenemos, ¿verdad? Situaciones, bueno, la palabra es tan clara y también el mundo laboral es complejo, pero la palabra de Dios es bien práctica y lo vamos a descubrir todo ello, ¿verdad? Y por último nos habla de que en la vida espiritual de la iglesia, queridos hermanos, hay una lucha, pero una lucha tenaz, ¿no? Y Pablo empieza el capítulo 6 diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra Pepito y fulanito, etcétera, etcétera, personas de carne y hueso, no, tenemos lucha contra los principados y las potestades espirituales en los lugares celestes. Entonces, ahí expone la armadura del soldado romano, ¿no? Y nos dice que estemos bien preparados para la lucha. Un soldado o un bombero no va a apagar un incendio o a una batalla de paisano, ¿verdad? Hola, buenas tardes, aquí estoy yo. No, ¿verdad? Se tiene que apercherar bien, se tiene que vestir bien, tiene que llevar sus armas reglamentarias y todo su instrumental para poder trabajar. Y Pablo nos dice lo mismo. Hermanos, yo veo a veces cristianos que son tan ingenuos. Son tan ingenuos. Piensan, bueno, voy por ahí a la iglesia el domingo, de vez en cuando, que el Señor me ayude, pero para mí orar todos los días no hace falta, leer la Biblia tampoco hace falta, servir al Señor, bueno, que lo hagan otros, para eso está el pastor, etcétera, ¿verdad? Es decir, yo diría eso, cristianos que son totalmente debiluchos, están envueltos en una batalla espiritual y están desprovistos de todas las herramientas que Dios nos ha, en la armadura nos ha capacitado. ¿Para qué? Para que en esa lucha nos mantengamos firmes. Y a veces nos pasa lo mismo con la familia, hermanos. Nos pasa igual. Estamos viviendo la vida familiar con luchas espirituales muy grandes, hermanos, y estamos ignorando, ¿verdad?, todos los principios espirituales que Dios nos ha provisto como cristianos para ganar esa lucha. Amén. Entonces es muy importante, ¿no? Pablo dice, tenemos que permanecer firmes contra las asechanzas del diablo, y una de las herramientas poderosas de esa armadura es la oración, orando en todo tiempo, con toda súplica, ¿verdad?, para ver a Dios obrar. Entonces, esta epístola es una epístola donde se enfatiza la reconciliación, ¿no? Todas las cosas son unidas en Cristo a escala, digamos, global, y es a través de Cristo que los creyentes tenemos acceso a la plenitud de Dios, y esa reconciliación produce una transformación y una unidad. Y Pablo habla ahí en concreto de que tanto los judíos como los gentiles lleguen a ser un solo pueblo, donde no haya ningún tipo de barreras. Muy bien. Ahora, ¿qué características especiales tiene esta epístola que le diferencian de otras epístolas? Bueno, vamos a señalar 5 características. La primera, fijaros, contiene 2 oraciones de las más poderosas que hay en el Nuevo Testamento, ¿no? La primera la he mencionado ya, donde él da gracias a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado y pide sabiduría y revelación. Capítulo 1, del 15 al 23. Y la segunda está en el capítulo 3. La vamos a leer del 14 al 21, porque esa oración estoy seguro que si tú la haces parte de tu tiempo de oración, ¿verdad?, te va a ayudar a cambiar tu vida de oración. A veces, hermanos, oramos y solamente nos enfocamos en lo material. Señor, dame un trabajo. Señor, dame una habitación. Señor, ayúdame con los papeles para que mi hijo venga, etcétera, etcétera. Nos enfocamos solamente en las cosas materiales, lo cual Dios ha dicho que va a ser por añadidura. Pero fijaros Pablo cómo ora por ellos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas. Acuérdate de esto. Somos ricos en Cristo, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Estaba pidiendo Pablo por nosotros y por ellos, Señor, que tu Hijo pueda conocerte en una revelación profunda de tu amor. Que pueda haber un crecimiento en su vida. Que su vida cristiana no sea una vida superficial, sino que realmente experimente
el amor tuyo, lo que tu amor significa, ¿verdad? Y dice aquí, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, fijaros, de toda la plenitud de Dios. ¿Con qué te conformas tú? ¿Con las migajas? ¿Ya eres salvo, ya vas al cielo y ahí te quedas estancado? ¿O realmente tú crees que el Señor quiere una plenitud total para tu vida cristiana? ¿Cuántos creen eso? Él quiere una plenitud total para nuestra vida. Y por eso ora Pablo, Señor, que mis hermanos puedan experimentar tu vida en plenitud, tu vida en profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y fijaros cómo Pablo da la respuesta. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero garantizarte algo. Si tú y yo oramos al Señor por un crecimiento, por una revelación de su amor, por una plenitud de nuestra vida cristiana, yo te digo algo, si nos atrevemos a hacer esas oraciones, a veces no nos atrevemos, y digo, pobre de mí, bueno, ya el Señor me salvó, aquí ando, ¿verdad? Aquí me las apaño como puedo, y se me pasan los años, se me pasa la vida cristiana y no descubro todas las bendiciones, no experimento todo lo que Dios tiene para mí. No experimentamos como matrimonio, como familia, toda la bendición de Dios. Recuerda cómo empieza esta epístola. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición. Eso es lo que Dios tiene para ti, para mí, para esta iglesia. Y a veces, hermanos, fallamos ahí, porque no nos atrevemos a orar, no nos atrevemos a anhelar, no nos atrevemos a buscar y a perseguir toda la bendición de Dios. Cuando piensas en tus hijos, ¿qué le pides a Dios para tus hijos? Solamente que tenga trabajo, que le vaya bien, que tenga una casa, que tenga un piso. Esa es la añadidura. Dios se lo va a dar. Lo que realmente nuestros hijos necesitan es experimentar toda la plenitud de Dios. Que tengan una revelación de Jesús, una revelación de su amor, ¿verdad? De lo que Dios tiene para ellos, de su propósito, de su plan eterno para ellos. Pablo está seguro, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿no? Conforme a su poder que actúa en nosotros. Aleluya. La segunda característica especial de esta epístola es que se repite una frase con dos palabras, en Cristo, 36 veces. Entonces, toda bendición está en Cristo Jesús. A mí a veces me preocupa personas que nunca dicen el nombre de Cristo, siempre es Dios, 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 Dios. Bueno, la Biblia nos dice, Pablo dice en todo momento, habla de Cristo, ¿no? En Cristo, en Cristo, en Cristo, ¿no? Dios se ha revelado en Cristo y tenemos que predicar a Cristo y exaltar a Cristo, porque Él es la revelación de Dios, ¿verdad? Para nosotros. La tercera característica especial es que se enfatiza el propósito eterno de Dios para la iglesia como ninguna epístola. La cuarta, fijaros, hay un énfasis también en el papel del Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿verdad? Y la quinta característica peculiar es que muchos consideran que esta epístola es gemela de Colosenses. ¿Por qué? Porque ambas tienen semejanzas de contenido. El tema de Colosenses es la suficiencia plena de Cristo. Dice Pablo en Colosenses, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, para la salvación del hombre no tiene que ser María, ni los santos, ni la Ouija, no. Ni la reencarnación, ni el karma, no. Pablo es bien claro, ¿no? Solamente Cristo es suficiente y necesario para la salvación de cada ser humano. Quiero decirte que hoy estamos en un mundo donde hay una pizza religiosa impresionante. Y cada uno dice, no, pero es que yo lo creo así. Esa es mi manera, esa es mi verdad, esa es mi forma. Pero la palabra de Dios, hermanos, es muy clara, ¿verdad? Para ser salvo, solamente Jesús. Nadie más, ¿verdad? Nos puede salvar. Y la idea de Efesios es tan maravillosa porque nos dice que Cristo es el centro que une todas las cosas, ¿no? Que el mundo sin Cristo es un mundo caótico, dividido, desunido y fragmentado. Una de las cargas que siempre hemos tenido desde que llegamos al País Vasco precisamente es esa, ¿verdad? Esta tierra en la que tú estás, si la conoces un poquito, es una tierra que ha sufrido mucha fragmentación
y mucha división, hasta en el idioma, ¿verdad? El euskera es un idioma artificial, que es una unión de tres partes, ¿no? Esta tierra en la que estamos ha sufrido el terrorismo, ha sufrido la disgregación, la falta de unidad, el enfrentamiento, el rencor que se ha llevado de padres a hijos. Estamos en esa clase de tierra. Y sabes una cosa, Pablo dice, cuando Dios pone una iglesia en un lugar, fijaros, Él tiene un propósito, y es que esas vidas que viven en la desunidad, en la desunión, en el enfrentamiento, en ese clima, puedan experimentar una sanidad y una transformación tal que sus vidas vuelvan a la unidad en Cristo Jesús. Solo en Cristo se pueden reunir de nuevo todos los hilos rotos. Y yo creo que tú te das cuenta, igual que yo, o a lo mejor tú lo has vivido, que el mundo en el que estamos hoy es un mundo dividido, es un mundo fragmentado. Hasta a nivel político ya no hay mayorías. Hay una fragmentación en todos los países impresionante, ¿verdad? A la hora de gobernar un país. Eso lo estamos viendo en este último tiempo. Entonces, hermanos, ¿cuál es la única manera de traer eso a la unidad, traer eso a la armonía, traer eso a la reconciliación y a la restauración? Cristo Jesús. Pablo lo declara en la epístola de una forma importante. Bien, entonces vamos a la segunda parte. Vamos a coger los dos primeros versículos y los vamos a explicar detenidamente, y con eso terminamos. Muy bien, os leo otra vez en voz alta Efesios 1, 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tres mensajes aquí condensados. El primero es quién es Pablo, ¿no? Cómo se presenta Pablo como el autor de la epístola. Él dice que él es apóstol de Jesucristo. ¿Y qué significa eso? Bueno, la palabra apóstol o apóstolos significa enviado. Entonces Pablo dice, yo he sido enviado, he sido comisionado por Cristo Jesús para llevar el evangelio. Y sabes algo, tú también, como discípulo de Jesús, y yo también, y la iglesia está formada por personas que tienen una misión. No es trabajar, comer y dormir, no. No estamos aquí, tú no has venido de tu país aquí simplemente para tener un trabajo y tener unos ahorros. Hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios que está por encima de todo eso que es natural y material, ¿verdad? Dios te ha traído aquí para ser un apóstolos, una persona enviada, puesto al lado de un señor al que estar cuidando, ¿verdad? Que quizás no conoce a Cristo todavía, o un vecino, o tantas personas que necesitan que tú y yo cumplamos nuestra misión, que demos testimonio de Él, y para eso nos ha dado su respaldo y su autoridad. Y lo segundo que Pablo quiere decir es que él, su vida le pertenecía a Cristo, ya no era suyo, ya no vivía para sí, ya no disponía de todo a su gusto, sino que era una posesión de Jesús, y ahora vivía para Él. ¿Para quién vives tú? ¿Para Cristo o para ti mismo? Estamos en un tiempo donde se nos incita tanto al placer y al egocentrismo. Las mismas redes son provocativas en eso. Pero hermanos, un cristiano, un discípulo de Jesús, murió a él mismo. Ya murió a ese tipo de vida. Ahora vive para agradar a su Maestro. Y dice algo muy significativo Pablo. No solamente que era apóstol de Jesucristo, sino que era por la voluntad de Dios. ¿No? Por la voluntad de Dios. No estaba ahí por su propio capricho, sino que era Dios mismo el que le había comisionado y le había escogido para una tarea tan sublime. Se sentía privilegiado. ¿Tú te sientes privilegiado de ser hijo de Dios? Hija de Dios, qué privilegio tan grande, ¿verdad? Acuérdate lo que dijo Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y lo vamos a ver el próximo día, ¿verdad? Cómo Dios nos elige, nos predestina, nos redime, todo un proyecto de Dios por su pura gracia, sin que haya nada en nosotros que lo merezca. El segundo mensaje de todos los versículos dice que los creyentes que están en Éfeso les da dos características: son santos y son fieles. Es decir, primero, fieles porque habían experimentado la salvación por la fe, eran fieles a Cristo. La palabra dice: el justo vivirá por la fe. Se mantenían en la fe de Jesús, estaban caminando con Cristo por la fe, no por las obras. Y lo segundo que dice es que eran santos. Bueno, algunos cuando oyen esta palabra dicen: oye, espera, que hay que ir a Roma, hay que hacer una canonización, tienes que hacer no sé cuántos milagros, y entonces después
le adoramos como San no sé quién. Pues no está hablando de eso Pablo aquí. Está hablando simplemente de personas normales, personas comunes, personas sencillas que al recibir a Cristo por la fe se convierten en santos. Y santo quiere decir simplemente dos cosas. Una, estar apartado completamente del pecado y estar dedicado totalmente a Cristo. La santidad es una posición que tenemos por estar en Cristo y es también un proceso que vamos recorriendo en el cual el Señor va formando a Cristo en nosotros. Yo tengo una imagen para entender esto que me ayuda mucho. No sé si has entrado alguna vez en una iglesia y has visto las cristaleras, ¿verdad? Las cristaleras están normalmente puestas en una ventana y lo que hacen es que la luz que atraviesa la cristalera refleja todo ese dibujo, ¿no? Y el dibujo nos impacta, se resalta, porque al rayo atravesar la cristalera. Y yo creo, hermanos, que así es nuestra vida. Donde Dios nos ha puesto, en el lugar donde estamos, somos santos. Somos diferentes, somos distintos, somos escogidos. ¿Para qué? Para reflejar a Jesús. En tu trabajo, donde estás, en el vecindario, ¿verdad? En el lugar donde tú te mueves, ahí el Señor quiere que su presencia sea reflejada a través de ti, porque eres santo, para los que están a tu lado. Y lo tercero son dos palabras: gracia y paz. Bueno, en la época de Jesús había básicamente, digamos, dos grupos de personas, ¿verdad? Estaban los griegos y los romanos, que tienen unas costumbres, y luego estaban los judíos. Bien, entonces los griegos y los romanos usaban este saludo, gracia, ¿no? Y los judíos usaban shalom, que significa paz, ¿verdad? Entonces Pablo une a los dos desde el principio, une a los dos mundos, que aparentemente era una separación, era una cima lo que había ahí. Une a los dos mundos con dos palabras que sintetizan lo que él va a compartir en la epístola: gracia y paz, ¿verdad? Y gracia significa el don, el regalo que Dios nos da cuando nos salva. No podemos ganarlo, no podemos merecerlo por nuestro esfuerzo, sino que es obra de Dios exclusivamente. Es la obra de Dios que nos da en Cristo. Es un regalo que no nos merecemos y viene a nuestra vida a través de la fe, porque por gracia sois salvos. La salvación es un regalo inmerecido y la única forma de experimentarlo es por la fe. Y la paz, fijaros, tiene que ver con armonía. Hay personas que cuando oyen la palabra paz, por ejemplo, estamos con Ucrania, bueno, que no haya guerra. Sí, pero es que la paz en la palabra del Señor, en este caso, eirene, es mucho más que no haya guerra, ¿no? La paz es un estado de bienestar y de armonía interior, ¿no? Tan profundo que afecta a todas las áreas de nuestra vida, que las circunstancias que yo tenga alrededor no me influyen para nada. ¿Te acuerdas lo que le dijo Jesús a los discípulos que estaban atribulados? Mi paz os dejo y mi paz os doy. Y no os la doy como el mundo la da, porque la paz que nos da el mundo es un rato. Cuando todo está bien, tenemos dinero en el bolsillo, el frigorífico lleno, el depósito del coche también, y hemos cobrado la nómina, qué bien. Pero cuando no hemos cobrado, cuando nos hemos quedado sin trabajo, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿No? Entonces la paz es un estado interior que tenemos en Cristo Jesús, de bienestar, de armonía. ¿Te acuerdas lo que decíamos antes? El mundo está roto, dividido, fragmentado, enfrentado por el pecado, ¿no? Y cuando Cristo llega a nuestra vida, ¿qué hace Él? Él trae la armonía, Él trae la irene, Él trae el shalom, Él trae la paz. Una vez a un pintor, había un concurso de pintura, una exposición, y le dijeron que pintara un cuadro en el cual representara la paz. Y lo que se le ocurrió a este pintor fue lo siguiente: pintó un mar embravecido con unas olas impresionantes, y ahí en el rincón, en una roca de esa bahía, ¿no?, que daba al mar embravecido, estaba un nido, y en el nido una paloma. Qué representación tan bonita de lo que es la paz de Dios, ¿no? Es la quietud, es la armonía, es el sosiego, es la fortaleza interior que yo tengo en medio de las tormentas de la vida. Gloria al nombre de Jesús. Dos palabras: gracia y paz. Hay una señora en la historia de los Estados Unidos que se llamaba Hattie Green, y pasó a la historia de los Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque se considera que fue la avara más grande de la historia. Cuando murió en el año 1916, dejó bienes valorados en más
de 100 millones de dólares. Ahora, fíjate cómo vivía Hattie Green. Comía avena fría porque calentarla costaba dinero. Su hijo tuvo que sufrir la amputación de una pierna porque tardó tanto en buscar una clínica gratis que convirtió esa enfermedad del hijo en incurable. En definitiva, Hattie era rica, pero eligió vivir como si fuera pobre. Y ese estado de avaricia y de necedad llegó a tal punto que precipitó su propia muerte, provocando un ataque de apoplejía cuando discutía sobre el valor de beber leche descremada. Hattie Green yo creo que es un ejemplo, una ilustración patética, ¿no?, y trágica de lo que nos puede pasar como creyentes, queridos hermanos, ¿verdad? Que tenemos a nuestra disposición todas las riquezas y todas las bendiciones en Cristo Jesús. Sin embargo, no las estamos experimentando. Estamos viviendo una vida espiritual que no corresponde con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y yo creo que es un punto donde tenemos que examinarnos. El grupo de alabanza viene aquí en esta mañana, ¿verdad? Esta epístola, hermanos, nos va a retar desde hoy, desde el primer día, a salir de la pobreza espiritual, a salir de la inmadurez espiritual y a salir de la ignorancia espiritual, de la superficialidad espiritual, hermanos. Porque en Cristo Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Amén. Entonces quiero que cierres tus ojos. Aleluya. Y que tú te pongas delante del Señor en esta mañana. Y que le preguntes: Señor, realmente yo tengo hambre, yo tengo sed, yo quiero todo lo que tú tienes para mí. O estoy pasando un momento, un estado en mi vida espiritual de inapetencia. Estoy comiendo golosinas que me quitan el apetito. No estoy realmente anhelando, deseando, buscando todo lo que tú tienes para mi vida, todo lo que tú has hecho por mí. Qué importante, hermanos, que nos paremos, que nos examinemos en esta mañana. Aleluya. En Cristo tenemos toda la plenitud de Dios. En Cristo Jesús. Él nos ha escogido y nos ha elegido para experimentar toda bendición que está en Él. Aleluya. Pero yo estoy dispuesto, yo estoy buscándolo. Estamos comenzando, iglesia, una etapa nueva. Una etapa que ahora vamos a verlo, tiene que ver con llevar a los que no conocen a Cristo la palabra de Dios. Y creo, hermanos, que esta palabra esta mañana nos hace darle una respuesta a Dios. Señor, estoy yo dejándome transformar por ti para que pueda ser un instrumento de transformación para esta tierra, para el País Vasco. Estoy unido a ti, anhelo tu gracia, anhelo tu paz. Examina tu